Buenos días, profesor. Espero que se encuentre bien. Eh, el día de hoy quisiera hablarle de varios temas, pero antes de comenzar quisiera mencionarle una cita de Martin O'Malley que dice lo siguiente: hablemos de vigilancia y seguridad pública. Debatamos qué funciona y qué no. Debemos abandonar las prácticas que no funcionan y hacer más de las cosas que sí funcionan para salvar vidas. Eh, por mi parte, voy a hablar de varios temas el día de hoy. Voy a hablar en primer momento de la estrategia del gobierno, Sembremos Seguridad. En segunda instancia, voy a mencionar algunas iniciativas que existen en otros países en el tema de seguridad. En tercer momento, voy a hablar de las teorías criminológicas que son aplicables a la estrategia de Sembremos Seguridad. Y finalmente, voy a mencionar unos pasos para mejorar la seguridad del país o que podrían ser utilizados para mejorar la seguridad del país. En primer momento, Sembremos Seguridad. Eso es una estrategia gubernamental, fue propuesta en el año 2018 con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y la alcaldía de Medellín. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo y lo que busca es reducir la violencia, la criminalidad y los problemas que tenemos básicamente de delincuencia en el país. Esta se fundamenta en un decreto ejecutivo y en su corazón, digamos, la estrategia también es una herramienta de diagnóstico. Eso es muy importante porque lo hace una propuesta muy loable. La idea es trabajar en conjunto con los 82 cantones del país y diagnosticar los problemas de seguridad ciudadana que tiene cada comunidad. Entonces así se pueden identificar muy bien los actores sociales afectados y se sabe o se puede conocer más precisamente cuáles son los problemas que enfrenta una comunidad. Por lo tanto, se puede decir que esta es una estrategia que se basa en evidencia y en un análisis riguroso de esa evidencia. Y esto, desde luego, es necesario porque las políticas públicas criminológicas deben estar basadas en evidencia y en la ciencia más sólida que existe hasta ese momento. Esto se opone a las políticas que se basan en mano dura, en tolerancia cero, ¿verdad? En sentimientos de venganza o en concepciones prejuiciadas contra las personas que cometen delitos. Es muy importante mencionar que la estrategia de Sembremos Seguridad se ha basado también en la participación ciudadana y el trabajo en conjunto con las municipalidades. Y esto es esencial en el quehacer público, porque si los ciudadanos se encuentran comprometidos, esto ayuda no solo a la transparencia de las políticas públicas, sino también a la rendición de cuentas. Entonces, la ventaja de que sea una propuesta que ha sido ya utilizada en Medellín implica que esto tiene cierta eficiencia, cierta eficacia como política pública. Y es importante en las políticas públicas que estas se basen en mejores prácticas internacionales, ¿verdad? Porque la idea es ser lo más eficientes posibles, es decir, resolver los problemas, en este caso de criminalidad, de la forma más eficiente e incluso más económica posible. Em, Cuando una política pública se basa en principios de eficacia y de eficiencia, eh, esto es el ideal de cualquier política pública. Y por tanto es bueno estar enterado, digamos, de cuáles son las prácticas que existen en otros países. Es básicamente un marco para el éxito y para minimizar los errores en la función pública. En el caso de iniciativas que existen en otros países, vemos que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Manchester, en Gran Bretaña, la policía trabaja en conjunto con un equipo de arquitectos paisajistas, diseñadores, que lo que ayudan es a que cuando una persona, por ejemplo, tenga que construir un edificio, ese edificio se diseñe conforme a principios que ayudan a disminuir el crimen. Y básicamente es una prevención situacional, es decir, buscan cómo reducir los beneficios del crimen, cómo aumentar el riesgo de que el criminal sea detectado
Y esto implica el uso, por ejemplo, de ventanas, de barrotes en las puertas de cierta manera, barrotes en las ventanas también, pero sobre todo una visibilización de eh, el delincuente y que sea la propia comunidad la que se encargue de ese proceso de vigilancia y que no se dependa exclusivamente en el trabajo de la policía. Y la idea es precisamente reducir esas oportunidades para el criminal. En el caso, por ejemplo, de los países escandinavos, en los países escandinavos también ellos, las políticas públicas criminológicas están muy enfocadas a la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Por ese motivo, cuando vemos, por ejemplo, lo que ellos devengan en privados de libertad, es 4 o 5 veces lo que se devenga en un privado de libertad en Estados Unidos. Y eso es porque el principio rector de las políticas públicas criminológicas para ellos es la rehabilitación del delincuente. Y, por ejemplo, cuando tienen problemas con menores de edad, la policía trabaja en conjunto con las escuelas, con los docentes, para identificar a esos estudiantes que están en riesgo de cometer delitos y entonces trabajan en conjunto con los menores de edad y con las familias. En cuanto a las teorías criminológicas, que podríamos decir son aplicables a la estrategia de Sembremos Seguridad, en primer momento tenemos básicamente la teoría de la elección racional. ¿Qué nos dice esta? Básicamente que el delincuente opera conforme a criterios racionales, es decir, sopesa los costos de su actuar, pero también los beneficios. Entonces, si los beneficios son más grandes que los costos, pues va a llevar a cabo la acción criminal. Sin embargo, esta teoría ha estado sujeta a varias críticas porque ya en la neurociencia no se habla de una racionalidad completa, sino de una racionalidad limitada. Y es limitada por las emociones, por los impulsos y por además el simple y sencillo hecho de que el delincuente no va a tener acceso a un conocimiento pleno de los beneficios y los costos de su decisión. Por otro lado, otra teoría criminológica que aplica completamente al diseño de la estrategia Sembremos Seguridad sería la teoría de la prevención situacional. Y básicamente esta lo que busca es eliminar esos beneficios que puede obtener el delincuente, aumentar los riesgos para él y proteger las personas, proteger los objetos, pero la idea es realizar adaptaciones en el medio ambiente, en los comercios, en el actuar de las personas para prevenir esas situaciones delictivas. Entonces lo que se busca es incrementar el esfuerzo que tiene que realizar el delincuente para llevar a cabo su delito, aumentar los riesgos, por ejemplo, aumentar el riesgo de que sea visto, como es lo que se utiliza en la ciudad de Manchester, que a través del uso de ventanas en el diseño de edificios, de comercios, de casas de habitación, eso implica que la persona tiene un riesgo mayor de ser visto por los vecinos de la comunidad. Y otro subtema, digamos, de la teoría es esa reducción de las recompensas o los beneficios que puede obtener el delincuente del delito. Y también se puede hablar, por ejemplo, de un endurecimiento del objetivo. Entonces, hacer más difícil que la persona obtenga los bienes de valor. Sin embargo, una crítica que se hace también a esta teoría de la prevención situacional es que solo previene ciertos tipos de delitos, que son delitos más convencionales como hurtos, robos, delitos callejeros, oportunistas, digamos, pero no provee una prevención de delitos, por ejemplo, de cuello blanco, delitos ambientales o delitos incluso cometidos por el Estado. Por eso se dice que estas medidas, digamos, de prevención situacional se enfocan más en la criminalización de la clase trabajadora por encima de la criminalización de la clase dominante. En cuanto a los pasos que se pueden tomar en Costa Rica para mejorar la seguridad del país, uno de ellos sería el ser un experto en la localidad. Entonces,
de hecho, Sembremos Seguridad se basa en este paso, porque cuando se realiza una herramienta de diagnóstico en cada cantón, se quiere saber exactamente cuáles son los patrones de conducta, cuáles son los objetos robados, cuáles son los delitos más cometidos, cuáles son los agresores, ¿verdad? Que cometen la mayoría de los delitos en ese cantón, o cuáles son la mayoría de víctimas, un perfil victimológico. Y desde luego, por ejemplo, no es lo mismo la delincuencia que existe en San Carlos que la delincuencia que existe en San José. Asimismo, no es lo mismo la delincuencia que existe, que es organizada, la delincuencia organizada, de la delincuencia que puede ser realizada por un solo individuo. Entonces, por eso se dice que cuando se hace prevención de delincuencias hay que enfocarse tanto en los temas macro como en lo micro, ¿verdad? Conocer exactamente, por ejemplo, qué sucede en esa calle, qué sucede por qué es que ese comercio sigue siendo un blanco atractivo para los delincuentes. Entonces, la idea detrás de este paso de ser un experto en los crímenes de su localidad es precisamente conocer esos puntos focales de la delincuencia, esos hotspots, esos puntos calientes. ¿Por qué motivos se cometen delitos ahí? ¿Qué objetivos hay que hacen que esa localidad sea atractiva para los delincuentes? ¿Cuáles son las víctimas? ¿Cuáles son los comercios exactamente que son afectados y por qué son afectados? Entonces, la idea también es conocer como la rutina, llamémosle así, de los delincuentes de esa localidad, si se quiere. La ventaja de saber muy bien los delitos que ocurren en una localidad es que si se sabe, se pueden predecir, y si se pueden predecir, se pueden prevenir, en buena teoría. La policía, por ejemplo, podría ayudar a los comercios más afectados y trabajar en conjunto con ellos y decirles cómo ellos pueden endurecer sus medidas contra la criminalidad, y que haya un proceso de participación ciudadana también en la formulación de políticas públicas criminológicas. Que esto, al fin y al cabo, lo que hace es lo mismo que Sembremos Seguridad, es mejorar ese proceso comunicativo que existe entre la policía y la comunidad local. Otro punto, otro paso que nos parece muy bueno para mejorar la seguridad de una localidad es el de siempre pensar como un ladrón. Un ladrón tiene un modus operandi, tiene una forma de operar que tiende a seguir, eh, porque, digamos, si uno se pone en los zapatos del delincuente o de un ladrón, ¿por qué es que ese blanco o esa víctima es atractiva? Porque es vulnerable. Entonces, si sabemos, conocemos estas vulnerabilidades, es posible actuar sobre ellas y tratar de predecir los delitos. Asimismo, si sabemos, por ejemplo, que en un determinado barrio hay una calle que se utiliza para que se escapen los delincuentes, entonces se puede tal vez trabajar en conjunto con los vecinos y que ellos ayuden también a la detección del delito. Otro paso que es muy importante para la reducción de la delincuencia es disminuir las recompensas que obtiene un criminal de su delito. Entonces eso implica proteger a los blancos, los objetivos, las víctimas, removerlas de la ecuación criminal. Eso implica, por ejemplo, guardar también objetos de valor, ya sea en supermercados, en comercios, que los objetos de mayor valor estén protegidos de alguna forma. Y implica también, por ejemplo, el uso de tarjetas, por ejemplo, en autobuses, para que los autobuses no tengan dinero consigo y que no sean asaltados. En el caso de Nueva York, por ejemplo, eso implica que los grafitis sean borrados de los trenes para que el delincuente no obtenga esa ventaja de ver su trabajo pintado en un tren. También implica, por ejemplo, la identificación de los propietarios. Por ejemplo, el email, el número identificador de aparatos de telefonía. Eso ha sido muy útil para disminuir también el robo de celulares. Igual el VIN en los automóviles, que permite identificar que, por ejemplo, este automóvil es como por decir alguna, la cédula de un automóvil. Entonces eso también es una forma de endurecer el objetivo y hacerlo más difícil para que el delincuente eh, se robe ese objeto, ese bien mueble.
Por otro lado, otro paso que podríamos decir es que hay que ser un experto en la política orientada hacia el problema. Es decir, no basta con ser reactivo ante el delito, sino que también se debe ser preventivo. Y para ser preventivo se deben conocer las causas de por qué en esa localidad, por ejemplo, se cometen ese tipo de delitos. Y una vez que se conocen esas causas, es posible hablar de potenciales soluciones para ese tema, y una vez que se implementan, se deben evaluar esas políticas para ver si efectivamente están surtiendo el efecto que se busca con ellas. Porque si no está surtiendo el efecto, como mencioné al inicio con la cita de Martin O'Malley, si no están surtiendo el efecto, pues se desechan, se intenta de nuevo con otra política pública. Ahora, cuando uno necesita ser un experto en o tener una política orientada hacia el problema, esto implica que se requieren analistas dentro del cuerpo policial, y implica que un análisis de este tipo no sucede de la noche a la mañana, requiere ser paciente y requiere tiempo. Y finalmente la regla del 80-20, que es decir que básicamente el delito se concentra en ciertas personas en ciertos lugares. Entonces, averiguar por qué son esas personas, son las que son eh, objetivo de delitos, y por qué esos comercios son objetivo de delitos, y trabajar en conjunto con eh, la policía para tratar de encontrar una solución que sea satisfactoria. Pero básicamente la regla 80-20 lo que nos dice es eso, hay agresores reiterados, hay víctimas reiteradas y hay localidades, calles, por ejemplo, que son puntos focales de delincuencia. Eh, una estrategia integral de prevención y de seguridad en Costa Rica debería de tomar en consideración este tipo de pasos para mejorarlo, para fortalecerla y disminuir o prevenir los delitos. Por mi parte, esa sería mi presentación para el día de hoy, y muchísimas gracias. Que tenga un buen día.